Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Y esa es una promesa personal, lo que significa que Dios, principalmente a través de su palabra y de su Espíritu Santo, traerá orden a la vida de cada creyente. Ahora bien, debemos someternos y tener ese deseo de obedecer. ¿Y obedecer qué? Bueno, eso lo veremos en el estudio de esta lección. Pero el orden de Dios no es solo para el individuo, sino también para la familia, para la comunidad y para la nación. Y dense cuenta de que la nación de Dios se convertirá en un imperio eterno, un reino donde su verdad reinará. Pero primero debe empezar a reinar en tu vida y en la mía. Bueno, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 18. Libro de Éxodo, capítulo 18. Comenzamos este capítulo la semana pasada. Vimos que había un reencuentro. Moshe Rabbeinu, Moisés, y su familia. Me refiero a su familia compuesta por Jetro, su suegro, también su esposa Séfora y sus 2 hijos. Y veremos algo sobre Jetro. De hecho, la semana pasada les comenté sobre esta porción de las Escrituras y hablo de las porciones de la Torá que son leídas durante todo el año, en Shabbat, los lunes, los jueves y los días festivos. Y esta porción de la Torá que comenzamos la semana pasada se titula Yitro o Jetro. Veremos que este hombre, Jetro, tiene varios nombres. Se le llama Cohen, pero esa palabra simplemente puede significar siervo. Él era alguien que era conocido como un siervo. ¿Y qué significa eso? Es alguien que quiere mejorar las cosas. Alguien que está dispuesto a ayudar, a asistir, con el fin de consolar, ayudar, beneficiar a alguien más. Esa es su naturaleza, y veremos prueba de esto desde el principio, en la porción de las Escrituras que veremos en esta lección. Así que busca conmigo el capítulo 18, donde quedamos la semana pasada, en el verso 13. Después de esta reunión dice en el verso 13, y sucedió al día siguiente que Moisés estaba sentado para juzgar al pueblo. Este es un concepto importante, esta función de juzgar. Y el propósito, como veremos claramente, es traer orden según los preceptos de Dios, cuando hay disputas y conflictos. Y en la sociedad esto pasa constantemente, tanto en aquellos días como en la era moderna. Históricamente, en el presente y en el futuro, habrá conflictos hasta que se establezca esa nueva Jerusalén, hasta que ese reino en su estado eterno sea establecido. Solo entonces habrá unidad perfecta. Pero aquí vemos que Dios, a través de su juicio, trae unidad, trae unción para que su voluntad pueda mantenerse. Sigamos leyendo el versículo 13. Y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Recuerden eso, min haboker
ad ha-erev, desde la mañana hasta el atardecer o el anochecer. Esta frase se repetirá en unos versículos más y habla de dos cosas. Habla de la cantidad de conflictos, la cantidad de asuntos que ocurrían entre los hijos de Israel y que necesitaban ser resueltos, es decir, necesitaban juicio. Y una de las verdades fundamentales que podemos ver en este pasaje es la siguiente: necesitamos juicio. Y aquí, el juicio tiene que ver con poner las cosas en orden de acuerdo a la verdad, a la revelación, a las leyes de Dios. Así que el juicio es algo bueno. En nuestro programa semanal de televisión, estamos estudiando el libro de Mateo. Lo estamos haciendo tanto en hebreo como en los otros idiomas a los que se traduce el programa. Y encontramos que en Mateo capítulo 7 dice, no juzguen. Pero esta palabra, en ese contexto, tiene un sentido de condenación. Esto no es lo que Moisés está haciendo cuando se sienta a lishpot et ha'am, a juzgar al pueblo. No se trata de condenar. Cuando en Mateo dice, no juzguen para que no sean juzgados, obviamente se refiere a no condenar a los demás, porque serás condenado. Y la misma medida que usas, es decir, esa perspectiva, ese estándar que usas para condenar a otro, se usará contra ti. Pero este no es el propósito del juicio, que consiste en evaluar una situación para que el estándar de Dios pueda ser mantenido y así haya orden y no condenación. No es necesariamente con el propósito de castigar, sino de poner las cosas en un orden correcto. Esto es un requisito, una necesidad, si se va a establecer una comunidad que manifieste la gloria de Dios. Leemos aquí. Y Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Leamos ahora el versículo 14. Y el suegro de Moisés, podrían haber escrito simplemente la palabra Jetro, pero específicamente para honrar a este hombre, dice, el suegro de Moisés. Moisés es visto como un respetado siervo de Dios. Les he mencionado varias veces que la Biblia enfatiza su humildad, que él es el escogido de Dios para guiar a la congregación. Y por tanto, cuando las Escrituras hablan del suegro de Moisés, es una manera de exaltar a este hombre, que si Moisés se casó con alguien de esta familia, si tomó por esposa a la hija de Jetro, esto dice algo acerca de esta familia y por consiguiente de este hombre, Jetro. Dice el suegro de Moisés, él vio todo lo que él, refiriéndose a Moisés, lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo. Todo esto nos revela que estos juicios eran para el pueblo, para traer unidad, para traer orden y para traer una situación que manifestara a Dios entre el pueblo. Segunda parte del verso 14. Y él dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas solo y todo el pueblo está delante de ti? Y otra vez dice, min haboker ad haerev, desde la mañana hasta el atardecer. Lo que debemos concluir aquí es que Moisés está en esa posición principal, en este tiempo, en el desierto. Han formado una comunidad, son una nación en movimiento, con un objetivo, con un propósito. Sabemos por otra parte de las Escrituras que Dios los está preparando, Él los está guiando.
Él los está trayendo, como hemos visto, a través de muchas circunstancias y situaciones. Tienen problemas, obstáculos y demás. Y lo que Dios está haciendo es hacer crecer a su pueblo. Haciéndolos madurar, los está preparando para entrar en la tierra prometida. En cierto sentido, esa nación o esa generación que salió de Egipto, quienes no están caminando en la fe. Y en su mayoría, esa nación o esa generación se extinguirá. Estos 40 años en el desierto son para preparar a la próxima generación. Y no hablaremos de ello ahora, pero este concepto de la próxima generación es bíblicamente muy importante para entender la perspectiva del reino y estar listos para el establecimiento de ese reino. Así que dice, ¿por qué te sientas solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Él ve este espectáculo y le causa molestia. Está confundido. Luego dice, en el verso 15, y Moisés dijo a su suegro, porque el pueblo viene a mí, Lidrosh Elohim. Lidrosh significa buscar, pero es una palabra fuerte. Muestra una intensidad, que el pueblo quería conocer el juicio de Dios, su mentalidad, su perspectiva en cada situación. Esta declaración, Lidrosh Elohim, bueno, sabemos que sinagoga, por ejemplo, se dice Bet Knesset, una casa de reunión. También se le puede llamar Bet Filá, una casa de oración. Pero normalmente hablamos de otro nombre, Bet Midrash. Esto suele entenderse como una casa de estudio, un lugar de aprendizaje, y la palabra Midrash es la misma palabra que aparece aquí, en una forma diferente, porque aquí está en infinitivo, que se refiere a una acción. Midrash es hablar de lo que se hace. Así que lo que se hace es buscar al Señor. Este lugar y lo que están haciendo es para que ellos pidan de una manera muy firme la voluntad de Dios, sabiendo que es solo su propósito, su verdad, lo que traerá una reconciliación buena y apropiada a un asunto para que se resuelva adecuadamente. Así que dice Lidrosh Elohim, y dice Elohim porque esta palabra para Dios habla de un Dios que juzga, un Dios que es la regla y la autoridad. Verso 16. Porque si hay un asunto con ellos, es decir, con el pueblo viene a mí, y yo juzgaré entre el hombre y su prójimo, es decir, aquel con quien tiene una disputa. Y el que hace, él no tiene preferencias. Esto es lo que dice la Escritura. Y el final del verso 16 es muy importante. Fíjense en lo que dice Moisés. Ve Jodati, les daré a conocer. Ahí está la clave. Él está impartiendo conocimiento. Les daré a conocer Jukei ha Elohim, los estatutos de Dios o las leyes de Dios, y Torotaf. Esto es importante porque sabemos que solo hay una Torá, una ley de Dios, con 613 mandamientos, pero es una Torá. Esta es la palabra Torá en plural. Y cuando la vemos aquí, y creo que muchas Biblias en español podrían traducirlo como enseñanzas, pero quizás se entiende mejor como instrucciones.
Yo daré a conocer sus leyes, sus estatutos, y Él dará a conocer sus instrucciones. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Si quiero orden en mi vida, si quiero orden en mi familia, en mi comunidad, en mi nación, es un requerimiento, un requisito previo, que se conozcan las leyes de Dios y que se sigan sus instrucciones. Solo a través de la instrucción de Dios y el conocimiento de sus leyes puede haber orden en mi vida. Dentro de poco, daré una enseñanza en hebreo sobre el libro de Mateo, respecto a una frase que dice: hagan a los demás lo que quieren que hagan con ustedes. Esta es la ley y los profetas. Esto haría que muchos creyeran, bueno, ahí está la solución. No necesito estudiar la ley y los profetas. Sé cuál es su intención y es hacer a los demás como quiero que hagan conmigo. Bueno, eso no es posible si uno no conoce los mandamientos de Dios, la revelación de los profetas, porque esto nos ayuda a saber cuál es nuestra responsabilidad para con los demás. Esta es una declaración resumida, lo que significa que de la misma manera que es natural que una persona quiera lo mejor para sí, pero a veces no sabemos qué es lo mejor para nosotros, queremos lo mejor, queremos las cosas que nos hacen felices, que nos hacen agradables a Dios, pero a menudo estamos muy confundidos acerca de qué cosas son estas, por lo que es una declaración resumida, no es un reemplazo. Hablaré más de eso cuando lleguemos a esa parte del libro de Mateo, pero fíjense que para tener la voluntad de Dios, que su gloria se manifieste y que las cosas se administren correctamente, necesitamos las leyes de Dios y sus instrucciones. Versículo 17. Joten Moshe, el suegro de Moisés, le dijo: Lo tova davar asher ata ose. No es bueno lo que estás haciendo. Jetro está observando y él llegó a una sumisión ante el Dios de Israel. La semana pasada lo vimos. Y él hizo ofrendas ante el Señor Dios de Israel. Y ahora Dios lo está usando para aconsejar a Moisés, quien estuvo en el monte Sinaí anteriormente, donde vio la zarza ardiente en un lugar llamado Monte Horeb, en ese contexto. Y Moisés pudo haber pensado: oye, ¿quién eres tú? Dios no te escogió a ti, Dios no te habló cara a cara, Dios no te puso a liderar al pueblo. ¿Quién eres tú para decirme esto a mí? Pero recuerden, Moisés es humilde y se da cuenta de que la sabiduría de Dios y su consejo puede provenir de varias fuentes. Recuerdo una vez que estaba dando una enseñanza a un grupo mixto, donde había personas de todas las edades. Y recuerdo a un niño que estaba allí. Yo hice unas preguntas sin imaginar en lo absoluto que niños pequeños podrían responderla. Yo hice unas preguntas como suelo hacerlo cuando enseño en ambientes como un salón de estudio. No tanto lo hago en las conferencias. Entonces hice la pregunta porque, ¿saben qué? Quiero aprender y espero escuchar revelación de los que están allí reunidos. Quizás Dios les ha hablado mucho más claro de lo que me habla a mí, y así ellos se convierten en mis maestros. Y recuerdo a un niñito de unos 5 o 6 años de edad que dio una gran respuesta a esa pregunta. Y ninguno de nosotros hubiera llegado a esa respuesta por nuestra cuenta. Por tanto, Dios usó a este jovencito para instruir a un grupo mucho más maduro.
Y esto es lo que vemos aquí. Dios está usando a un gentil, a un madianita, para bendecir a los hijos de Israel, darles conocimiento o sentido común, información, para que las cosas puedan producir un cumplimiento. Y en un momento veremos por qué hablo de producir un cumplimiento. Dice, al final del verso 17, lo que estás haciendo no es bueno. Verso 18, Navol Tibol. Estas dos palabras hablan de un desgaste total. Él dice, tú y también el pueblo, este pueblo, desfallecerá. Y dice que ha estado contigo. De la misma manera que tú has estado desde la mañana hasta la tarde, el pueblo ha estado allí parado delante de ti y están esperando todo el día para tener su turno de hablar contigo. Y él le dice que esto no terminará bien. Esto terminará de mala manera. Él dice, porque pesado para ti es esto. Es demasiado pesado para ti hacer esto. No estás apto para hacerlo solo. Verso 19. Ahora, y esta es la palabra hebrea en el Tenaj para decir ahora. Por lo general, en hebreo moderno decimos akshav, pero aquí tenemos atá con ain y no con alef. Dice aquí en el verso 19, ahora escucha mi voz y te aconsejaré. Y si sucediera que Dios está contigo, es decir, si Dios está de acuerdo con esto, entonces tú estarás por el pueblo. Es decir, estarás delante del pueblo y delante de Dios. Y traerás estos asuntos a Dios. Versículo 20. Tú los pondrás sobre aviso o les advertirás. Y luego dice, los estatutos y las instrucciones o las enseñanzas, tú se las darás a conocer. ¿Por qué? Él dice, este es el orden. Necesitas estar delante de Dios y el pueblo delante de ti. Pero él mostrará una diferencia muy importante. Él dice, lo que has dicho, el propósito de lo que estás haciendo, eso no quiero cambiarlo. Él está de acuerdo y afirma que el pueblo debe conocer los estatutos y la ley de Dios, sus instrucciones. Pero hay una mejor manera de dar a conocer esto, y se trata de empoderar a los demás, de darles responsabilidades, y también reconocer cómo Dios está levantando a otros, para que puedan hacer algunas de las cosas que los líderes hacen. Así que Jetro, él dice aquí, en el verso 20, y tú les vas a prevenir y les advertirás respecto a los estatutos y las instrucciones, les darás a conocer el camino que deben andar. La parte importante es que habla del camino que ellos deben andar. Dice, deben andar en él, y ese él es la palabra camino, que en hebreo es derech. Así que es vayahubá, el camino, ellos deben andar en él. Aquí se dicen dos cosas. Vemos que es solo a través de ese camino. Y esto es algo tan sencillo, pero lo ignoramos. Lo pasamos por alto. Y me refiero a lo siguiente. No sabré el camino a recorrer, el camino a seguir, si primero no me dan a conocer las leyes de Dios y sus instrucciones. No estaré en el camino correcto. Y si no estoy en el camino correcto, veamos lo que dice después. No solo sabrán el camino en el que deben andar, sino que dice, Viet Hamase Asher Yaasun,
y lo que han de hacer. Dice también la obra que harán. Así que se nos revela algo. Para poder hacer lo correcto, primero necesito estar en el lugar correcto. Y es solo cuando me aferro a las instrucciones de Dios, teniendo el conocimiento, el entendimiento de las leyes o los estatutos de Dios, solo entonces estaré en una situación en la que puedo estar donde debo estar y hacer lo que debo hacer para mantener el orden que está en mi vida o restablecer ese orden para mí o para mi casa o para mi comunidad o incluso más allá de eso. Verso 21. Jetro todavía está hablando y dice, y tú, Tehasei. Tehasei, por lo general, es una palabra de la que se deriva el término visión, jasón. Y aquí está en forma verbal, así que debemos tener una visión. En muchas Biblias se utiliza el término discernimiento, y para nada estoy en desacuerdo. Muchas versiones de la Biblia lo traducen así, discernimiento. Él le dice, Moisés, necesitas actuar y comportarte con discernimiento, con la visión del Señor. Así que tener una visión que viene de Dios nos da discernimiento. Él dice, tú, con discernimiento, de todo el pueblo, y la implicación es elige, designa. ¿Designar a quién? Anshei Hayil. Gente de valor. Esta palabra, Hayil, normalmente se refiere al concepto de valor o al concepto de virtud. En las Escrituras dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y es la misma palabra, Eshet Hayil. Habla de aquellos que quieren la victoria. Hay una conexión entre ellas porque es la misma palabra. Si la observan, las vocales son diferentes, pero son las mismas consonantes. Es la misma raíz. También es una palabra que significa ejército. Es una palabra que manifiesta poder. Así que es solo cuando me comporto de manera virtuosa, cuando me comporto con ese valor, solo entonces Dios me proveerá el poder para que yo pueda lograr cosas. Es una palabra que habla de autoridad y poder con el propósito de obtener resultados orientados a las cosas de Dios. Y eso es mantener o establecer el orden del Señor. ¿Cuáles son algunas de las características para ser un hombre o una mujer de valor o de virtud? Bueno, primero habla de aquellos que tienen temor de Dios, es decir, que quieren comportarse demostrando las prioridades de Dios. No mis prioridades, no lo que yo quiero, sino la voluntad de Dios, sus prioridades. Ahí es donde aprendemos que hay una conexión entre el temor del Señor y el establecimiento de la voluntad de Dios. Dice, si temes a Dios, también eres Anshei Emet. Anshei Emet significa personas de la verdad. Eso es tan significativo. Muchas veces aparece la palabra Emet, verdad, y el contexto en el que aparece esa palabra, verdad, se relaciona siempre con el conocimiento de Dios, los estatutos de Dios, las instrucciones, las leyes de Dios, los mandamientos de Él, su verdad. Así que tenemos que ser personas virtuosas y, fundamentalmente, esa virtud se manifiesta mediante el temor del Señor, porque aplicamos la verdad del Señor a nuestra vida, que se encuentra en la palabra de Dios. Y noten la siguiente frase, son Batsa. Batsa, que a menudo también se pronuncia Beitza, y son diferentes puntos vocálicos, pero ¿qué es Beitza? Se refiere a ganancias. Habla de riqueza. En algunas Biblias la traducen como dinero, pero no es una palabra usual para dinero.
sino que habla de algo excesivo, que la persona puede ser manipulada por su deseo de tener riquezas. Y aquí dice algo que es muy importante. Hay grandes problemas si los que van a juzgar o los que están en puestos de liderazgo son personas a las que les gusta el dinero. ¿Cuál es la calificación que deben tener? Fíjense en esta palabra. Esta palabra significa aborrecer. Eso es literalmente lo que dice. Odian las ganancias, aborrecen las riquezas. Pues si están motivados por eso, entonces su juicio puede ser influenciado. Son propensos a ser sobornados. Entonces, si van a tener autoridad, no pueden ser individuos que anden buscando riquezas. Dice, aborrecedores de las ganancias. Luego dice, los pondrás a estos individuos, a estos Anshei Hayil, a estas personas de valor, las pondrás sobre ellos, es decir, sobre el pueblo, y para eso los nombrarás ministros de 1000, de 100, ministros de 50 y ministros de decenas, o quizás docenas. ¿Qué dice que debe tener? Discernimiento. A algunos se les puede dar autoridad sobre 10 personas, a otros sobre 50, a otros 100 y a otros 1000. Así que es una jerarquía que está bajo la autoridad de Moisés, quien a su vez está bajo la autoridad de Dios. Y observen el detalle de cómo funciona esto. Versículo 22. Y ellos juzgarán al pueblo Bicol en todo tiempo. Verán, Moisés no puede hacerlo día tras día, desde la mañana hasta la noche. Así que dice, ellos lo harán en todo tiempo. Vejaya kol devar gadol. Y si llegara a ocurrir una gran cosa, un asunto grave, algo de gran importancia, si surge un gran problema, ellos lo traerán a ti. Pero todo asunto pequeño, ellos lo juzgarán. Y ellos aliviarán, es decir, la carga que está sobre ti, ellos la aligerarán para ti, y ellos levantarán, dice aquí, contigo. Esta frase, al final del verso 22, Venas u itach, significa, ellos levantarán contigo. Y la implicación aquí es que ellos participarán en la tarea de levantar al pueblo. Eso es lo que significa Venas u itach. En algunas Biblias lo traducen mal al decir que están levantando a Moisés. No, están levantando con Moisés los estándares, la espiritualidad, el orden del pueblo, para acercarlos a la voluntad de Dios. Verso 23. Jetro no es un hombre orgulloso. No es alguien que asume cosas. Él se presenta ante su yerno de la manera más humilde y respetuosa. Vean el versículo 23. Im etja devar haseta. Si esto haces, y luego Vetz sitzveja Elohim, y Dios te lo manda. Él le está diciendo que ponga esto delante del Señor. Si esto haces, llévalo delante del Señor para ver si Él lo manda. Y la implicación es que si Él lo manda, Él lo aprueba. Si esto está de acuerdo al orden de Dios, a su voluntad. Si Él está de acuerdo con esto. Dice, entonces, podrás estar en pie y también el pueblo en su lugar. Así que dice, tú podrás continuar en pie y el pueblo podrá estar en su lugar. Habrá orden y, noten el final del verso 23, Yavó ve Shalom. Y él, es decir, el pueblo,
¿qué hará? Irán a Shalom. Este es un gran ejemplo de la palabra Shalom, refiriéndose a la voluntad de Dios. Shalom también se refiere a un lugar de destino, al cual llegarás y a donde debes estar. Significa que serás una persona que no solo llegará a donde debe estar, sino que cumplirá lo que Dios quiere que cumpla. Luego, en el versículo 24 leemos: Y Moisés oyó la voz de su suegro. El verbo oír tiene una implicación aquí de que él prestó atención, obedeció lo que Jetro le dijo, e hizo todo lo que le dijo. Verso 25. Y Moisés escogió a Sheijail, hombres de valor, de todo Israel. Y esto también nos enseña un principio importante, y es que los hombres de valor, las personas que temen al Señor, que son candidatos para ser usados por Dios entre nosotros, pueden venir de una amplia variedad de lugares, de diferentes familias, por lo que esto es importante. Moisés los buscó de entre todo Israel, es decir, de todas las tribus, todas las familias. Él puso en práctica lo que Jetro le había aconsejado ante toda la congregación de Israel. Sigamos leyendo el verso 25. Y Moisés escogió a hombres de valor de entre todo Israel, y los puso como jefes o líderes sobre el pueblo. De la misma manera que Jetro dijo, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 y líderes de 10 o docenas de personas. ¿Y qué hicieron? Verso 26. Y juzgaban al pueblo Becol et, en todo tiempo, en todo momento. Esto permitió que el pueblo esperara menos tiempo y que hubiera disponibilidad cuando hubiese un problema para poder obtener revelación. Y esto también, según los sabios, tenía un beneficio, porque a menudo, como tenían que esperar tanto tiempo desde la mañana hasta la tarde, a que llegara su turno y Moisés pudiera escuchar y dar un veredicto según las instrucciones y leyes de Dios, podía pasar que la gente se cansara de esperar y tomaran el asunto en sus propias manos y actuaran sin esta revelación. Y esto causaría daño a la comunidad, daños a la nación, pero ahora vemos que dice Becol et, en todo momento juzgarían al pueblo. Y eso significa que la gente podía venir a obtener una respuesta y no perder tanto tiempo. El principio que algunos sabios extraen de aquí es que obtenían justicia expedita. Eso es lo que el pueblo quiere y ahora lo están recibiendo. Versículo 26. Y juzgaban al pueblo en todo momento. Pero el asunto difícil lo traían a Moisés. Y todo lo que era pequeño, todo asunto que era pequeño, ellos lo juzgaban. Así que tenemos una distribución, una delegación de autoridad, basada en el asunto en cuestión. Si era necesario, Moisés lo atendería. Y si era un asunto más simple, aquellos que habían crecido, aprendido y madurado, podían intervenir y traer esa misma perspectiva. El mismo juicio que Moisés emitiría, ellos también podían proporcionarlo. Así que las cosas funcionaron de manera más eficiente. Y recuerden, lo otro que leímos al final del verso 23, donde dice, Yavó ve Shalom. El pueblo iba a poder marcharse en paz. Y aquí hay 3 cosas. Hemos hablado de 2 de ellas. Una era que iban a poder avanzar, llegar a su destino. En segundo lugar, llegarían allí
en un estado correcto. Lo tercero que debemos ver es que esto traería la revelación, la voluntad de Dios, la gloria de Dios dentro de la congregación. Ellos tendrían ese shalom. Y shalom es una palabra importante que revela el énfasis de Dios y la perspectiva de Dios para una situación. Lo que está bien, lo que está mal, lo que es importante y lo que no. Versículo 27. El último verso por hoy. En mi opinión, el verso 27 hace surgir más preguntas de las que se plantean. Y a veces, un buen estudiante de la Biblia será guiado para ver que aquí hay temas importantes. Y tal vez buscar esas respuestas en otro lugar, donde se enseña o se habla de temas similares. Leamos el verso 27 y luego lo resumiremos. Vaishlach Moshe et Jotno, que significa Moisés envió a su suegro. ¿A dónde lo envió? Bueno, nos dice al final, Vailechlo el Artzó, y él se fue a su propia tierra. Ahora, las preguntas que surgen de aquí son estas. ¿Por qué Jetro no se quedó con los hijos de Israel? ¿Por qué Moisés parece que tomó la iniciativa y envió a Jetro de regreso a su propia tierra? Una posible explicación, y no quiero profundizar mucho en esto porque no se dice enfáticamente, pero la respuesta principal de los sabios es que Jetro había demostrado un compromiso en la primera mitad de este capítulo cuando adoró al Dios de Israel. Ha demostrado que tiene sensibilidad para administrar las cosas, conociendo la voluntad de Dios. Y tal vez ahora Moisés lo está enviando de vuelta a Madián para que sea una influencia en su pueblo. Algunos dicen que por el hecho de que dice Vayishlach, él envió a un apóstol. Apóstol es Shaliach. Así que algunos dicen que este es quizás el primer Shaliach, el primer apóstol, en el Antiguo Testamento, desde la perspectiva del Tenaj, en la historia. Y el primer Shaliach fue Jetro. Así que Moisés lo envió, y fíjense que Jetro, él fue. Esto muestra su misión. Esto muestra que Jetro, a pesar de que era mayor en edad, a pesar de que era el suegro de Moisés, y por tanto tendría un lugar de mayor respeto dentro de la familia, Jetro se sometió a Moisés. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que Moisés siempre se refirió a Jetro como lo hizo la Torá, como su suegro, con todo respeto, también la Torá nos muestra que el hombre de Dios, el que Dios eligió para guiar a su congregación, tiene la autoridad para dar asignaciones, y eso es lo que hizo Moisés. Envió a Jetro de vuelta a su tierra, y Jetro, por ser un individuo humilde y sumiso, le hizo caso a lo que Moisés le había indicado. Cuando miramos esto, vemos que se describen muchas cosas que muestran sumisión, obediencia. Así que, cuando miramos este pasaje, vemos que hay un llamado para que oigamos, escuchemos, aprendamos, sabiendo que nunca tendremos el orden de Dios, a menos que tengamos revelación de Dios. Pero no basta con tener esa revelación, debemos estar dispuestos a someternos a ella. Y este es un requisito para esta frase importante que vimos al final del versículo 23. Yavó ve shalom, si queremos llegar al destino correcto, de la manera correcta, revelando la gloria apropiada de Dios. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.